Y espero ya tenga ahí la guía de sociales, que ya la tengamos ahí disponible. Con esto puedo responder. Porque es con la que vamos a trabajar, este día. Aquí está. De igual manera, yo les estoy presentando ahí la guía en la pantalla. Estamos trabajando siempre con la unidad 5. En este caso, habla acerca de la identidad de América Central a través de lo que es la realidad histórica de la misma Centroamérica. Vamos a trabajar ahora fase 3, semana 11, y el contenido habla acerca de la organización política, económica, social y religiosa de la colonia, o sea, de la época de la colonia en América Central. En las orientaciones que nos da, solamente nos hace alusión de que pues siempre se espera contar con la ayuda de sus padres, ¿verdad? De sus encargados para el desarrollo de la guía, ¿verdad? De igual manera, yo les estaré dando las orientaciones en ese momento. Comenzamos con la actividad 1. Recordarles, igual que ayer, que en su cuadernito usted va a copiar sociales o estudios sociales, fase 3, semana 11. Eso es lo que tiene que ir al inicio de la guía. Luego el contenido y posteriormente copia lo que dice la actividad 1. O sea, estaríamos copiando esto, ¿verdad? Hasta acá. Y empieza a hablar acerca de un cuento colonial. Eso no lo van a copiar, ¿verdad? Todo este cuento no se va a copiar. Eso es solamente de leerlo, ¿verdad? Lo que se copia es únicamente el encabezado de la actividad. Ya aparece ahí lo que es un cuento colonial. Y le voy a pedir ahorita colaboración a Kenia, que nos lea la primera parte, esta parte aquí del cuento. Kenia, por favor, active su micrófono y léanos esto. Dice, te voy a contar un muy breve cuento, cómo era la vida hace mucho tiempo. En aquella época llamada colonial, todo era distinto, nada era igual. No se usaban autos, motos, bicicletas, solo caballos y grandes carreteras. Las demás vestían inmensas, no se mira bien, profe, Inmensos faldones. faldones inmensos faldones y en sus cabelleras lindos peinotes. Sus bellos vestidos tenían puntillas y también usaban hermosas matillas. Bien, luego dice, en las callecitas todo se vendía, velas, pastelitos y hasta empanaditas. Cuando había una reunión, siempre tocaban el piano y bailaban el minué, tomaditos de la mano. No existían las canillas y cada casa tenía un aljibe del cual agua fresquita salía. Fue una época importante y valiosa de verdad. En esos años nació nuestra amada libertad. Este poema fue escrito por la señora Liana Castello de Argentina. Por acá, posterior a ello, nos regala lo que es el glosario, o sea, los términos que se utilizaron para la escritura del poema, ¿verdad? Porque por ahí quizás hubieron palabritas que no entendimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que significaba? Entonces, por aquí está el glosario. Por ejemplo, nos explica, ¿verdad? Que los faldones, dice que eran vestidos indígenas para mujeres de una sola pieza, que es una mantilla, ¿verdad? Una manta femenina, dice, accesorio con el que se cubre la mujer. ¿Qué es el minué? Dice que es un baile en pareja de origen francés y que fue muy popular allá en los siglos XVII y en el siglo XVIII. Las canillas, ahí mencionaban que no habían canillas en todas las casas. Las canillas son lo que nosotros conocemos como chorros ahora, ¿verdad? Ahí es el chorrito que usted tiene ahí en su casa, ¿verdad? El aljibe eran depósitos grandes que hacían para almacenar agua. Los peinetones, accesorios para usar en el cabello. Ahora,
¿qué va a trabajar usted o qué va a pasar al cuaderno? Ya les dije que en su cuadernito va a copiar lo que dice ahí, actividad 1. Luego va a copiarme el glosario, todo el glosario, esos términos los va a copiar a su cuaderno y va a contestar estas dos preguntas, ¿verdad? Ahí dice qué época es la que describe el cuento y una breve interpretación del cuento. ¿Qué sería una interpretación? Es como lo que yo entendí acerca del cuento. Por ejemplo, Blanca, ¿qué entiende usted de este cuento? Mm, de lo que existía antes. Empieza a hablar correcto, ¿verdad? Está hablando de una época pasada, ¿verdad? Y las cosas que había y cómo la gente se entretenía, ¿verdad? Porque ahí hablaba de que bailaban, habla de cómo se vestían las personas, de cómo era la vida en ese entonces, ¿verdad? Entonces ahí ustedes, lo que ustedes hayan entendido acerca del cuento, pues eso es lo que van a poner. Entonces eso es lo que se va a pasar al cuaderno de la actividad 1. Luego comienza ya la actividad 2, igual, ¿verdad? Usted solamente copiaría lo que dice actividad 2, lee el siguiente texto. Eso significa que este texto, todo esto no lo va a copiar al cuaderno, solo lo va a leer, ¿verdad? Y empieza a hablar de la organización colonial de Centroamérica. Tenemos que entender que cuando hablamos, ya utilizamos el término colonia, ahora aparece colonial. ¿A qué se refiere eso? Eso está hablando que cuando los españoles vinieron a conquistar América, a esa época, eso se le llamó la época de la colonia, de la colonización, porque ellos venían, se vinieron, ¿verdad? Muchos de ellos se vinieron a vivir a lo que es América, ¿verdad? Y incluyendo nuestras tierras, todo lo que es Centroamérica, México, Suramérica, se vio afectado por la parte de la colonización, ¿verdad? Empieza a hablar que a través de lo que fue la conquista de los territorios y los pueblos de Centroamérica, estos se convirtieron en lo que son colonias, ¿verdad? Del reino español. Ahora, ¿de qué manera funcionaban esta colonia, ¿verdad? Primero, el que estaba arriba en el nivel del mando era el rey, que también se le llamaba la corona, ¿verdad? La corona se le llamaba al rey y a la reina. Ellos eran los que tenían una autoridad, dice, ilimitada. O sea, que ellos no le rendían cuenta a nadie, ¿verdad? Ellos tomaban decisiones y podían hacer lo que ellos quisieran. Luego venía lo que era la Casa de Contratación de Sevilla. Y esta principalmente servía para controlar y dirigir el comercio en América Central. O sea, que todo lo que tenía que ver con comercio, con lo que salía de aquí de Centroamérica, como el cacao, el añil, todo eso pasaba por la Casa de Contratación de Sevilla, porque lo eran los encargados del comercio. Posteriormente venía lo que es el Consejo de Indias, y el Consejo de Indias era específicamente para hacer cumplir las leyes, ¿verdad? Para hacer cumplir las leyes y lo que era la justicia, decía en Centroamérica, ¿verdad? Obviamente, las leyes que ellos mismos imponían y la justicia que ellos querían que se hiciera, ¿verdad? No algo como que muy real. Luego aparece por acá la organización política de la colonia. Este dibujito que está acá, que estoy marcándoles ahorita, les va a servir mucho para una actividad que está al final. Es para eso, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Ese dibujito les va a servir. La organización política, dice. Estaban los corregimientos. Dice, su función era velar que los encomenderos no cometieran abuso contra los indígenas. Pero ¿quiénes eran los encomenderos? Miren, los encomenderos eran personas a las que le asignaban grandes extensiones de tierra y juntamente con la tierra, o sea, con los terrenos que les daban para cultivar, iban todos los indígenas que vivían ahí, estaban incluidos, ¿verdad? Eran como que eran posesión de ellos, ¿verdad? Ellos eran dueños de esos indígenas. Entonces, la idea era de que trabajaran, pero que no cometieran abusos contra ellos.
algo que de acuerdo con la historia, pues siempre se daba, ¿verdad? Siempre, lastimosamente, pues abusaban de nuestros antepasados indígenas. Luego venían las alcaldías mayores y estos trabajaban por zona, ¿verdad? Ellos se encargaban de administrar justicia en las distintas zonas, ¿verdad? Tenían algún problema con alguna tierra, ¿verdad? Algún encomendero que agarraba un pedazo de tierra más, venía el otro encomendero, se iba a quejar con las alcaldías mayores. Luego venían las intendencias, que estos ya manejaban los que eran provincias. Por ejemplo, El Salvador en su momento era una provincia, ¿verdad? Y había un intendente que manejaba esa provincia y así cada provincia tenía su propio intendente, que era como la autoridad máxima en esa provincia. Luego viene la organización social en la época de la colonia y ahí tenemos que venían los españoles, que también eran conocidos como peninsulares, y ellos eran los que tenían el mayor mando en las penínsulas, aquí en la región de Centroamérica. Ellos tenían derecho a ocupar los cargos mayores a nivel público. Luego venían los criollos, que eran hijos de españoles nacidos acá, en Centroamérica. Ellos tenían menos privilegios que un español nacido allá en España y podían ocupar solamente cargos públicos secundarios. Luego venían los mestizos o ladinos, que eran hijos de españoles, pero con mujeres indígenas. A esas personas les iba bastante mal, porque no lo querían los indígenas puros y los españoles tampoco los querían, ¿verdad? Porque eran mestizos, ¿verdad? Era una mezcla de las dos razas. Luego venían los negros o mulatos, perdón. Los negros eran todos aquellos del continente africano que los españoles trajeron acá como esclavos, ¿verdad? Ellos los traían como esclavos en sus barcos, que venían haciendo todo el trabajo pesado de los barcos, y al llegar a América, pues los esclavizaron trabajando las tierras. Y también existían los mulatos, que ese era el cruce de la raza blanca, o sea, de los españoles, con los negros, ¿verdad? Y al final, imagínense, al final aparecen los indígenas, que a pesar de ellos haber sido los dueños de la tierra, los que habitaban acá en esta región, ellos eran los últimos en la cadena social en la época de la colonia. Dice que estos eran sometidos a sobreexplotación, o sea, los hacían trabajar muchísimo. Trabajaban en minas, trabajaban con los encomenderos, hacían trabajo público, eran ocupados para servicios domésticos. Al final, o sea, ellos eran hacerlo todo, ¿verdad? Ellos los ponían a hacer todo tipo de trabajo. Mayormente el trabajo de nuestros antepasados era agrícola, ¿verdad? Eso era lo que se trabajaba primordialmente en la época de la colonia. Aquí en lo que es la organización económica colonial se habla mucho de qué productos se vendían en esa época. Por ejemplo, en este espacio, vamos a pedirle ahí a Ximena que nos lea, por favor, este párrafo. Andrea, por favor. Los españoles impulsaron la agricultura, al inicio con aquellos cultivos que los pueblos indígenas ya tenían. En Centroamérica, y especialmente El Salvador, se empezó a comercializar el bálsamo y el cacao. En Guatemala, la cochinilla. En Nicaragua, el algodón. Y en Costa Rica, el cacao. Eran productos destinados a la exportación. Hay que destacar que los... Hasta ahí, Ximena, gracias. Si ven, ya desde entonces ya habían cultivos propios de cada país. Dice que El Salvador era bálsamo y cacao. En Guatemala, otra especie vegetal que era la cochinilla. En Nicaragua cultivaban lo que es el algodón, y en Costa Rica
el cacao. Y así, ¿verdad? Cada país tenía su propio producto de exportación. ¿Qué significa esa palabra exportación? Que son productos que van hacia afuera del país, ¿verdad? En este caso, esos productos salían para Europa, ¿verdad? Para España, ¿verdad? Ya la casa de contratación de Sevilla, ellos se encargaban de recibir todo este producto y venderlo, ¿verdad? A ellos les salía sumamente barato porque la mano de obra, pues prácticamente no pagaban nada. Las tierras, ellos las habían arrebatado, o sea, era sumamente económico para ellos poder producir esos productos. Vamos a ver que nos ayude ahora Hazel a leernos este párrafo, por favor, Hazel. Va Hazel, yo por ahí la veo que está conectada, así que... Vale, si no, rápidamente nos ayuda Blanca, por favor. Para las faenas agrícolas introdujeron instrumentos como el azadón y la pala, el arado y hierro. Vale, por aquí vamos ahora. También el sistema de riego, los abonos de origen orgánico, el uso de animales como caballos, asnos y bueyes. Muy bien. Si ven, la parte de lo que fue la colonización, se plantean muchas cosas, podríamos llamarles negativas acerca de eso, ¿verdad? Pero en cierta medida también ayudó a que nuestra región pudieran llegar a adelantos, ¿verdad? De esa época. Allí vemos las herramientas que los españoles introdujeron a Centroamérica, ¿verdad? Ya sobre todo instrumentos hechos de hierro, que era algo que no existía, ¿verdad? En ese entonces, acá en Centroamérica. También de igual manera, dice, se empezó a trabajar ya con otros cultivos como el añil, maíz, frijoles y arroz, tanto para consumo. De igual manera, se empezó a trabajar con lo que fue la ganadería. Ahí se desarrolló artesanías, ¿verdad? Ya nuestros antepasados ya tenían artesanías, ¿verdad? Lo que era la alfarería, o sea, la creación de jarros o cualquier otro tipo de productos hechos de barro. Pero de igual manera se empezó a trabajar otro tipo de artesanías. Por ejemplo, se habla ya de la talabartería, que es el trabajo con cuero, la herrería, el trabajo ya con metales para animales y para la creación de herramientas, la carpintería, el trapiche, ¿verdad? Donde se procesa la caña de azúcar, las salineras, los obrajes, así se le llamaban a los lugares donde procesaban lo que es el añil. Hubieron nuevos oficios que aparecieron en la época de la colonia, como fue la sastrería, o sea, la confección de ropa, la sombrería, la creación de sombreros, zapatería y barbería, ¿verdad? Fueron nuevos oficios que se introdujeron gracias a lo que fue la época de la colonia, ¿verdad? De ahí se empieza a hablar de lo que es el comercio, de cómo se manejaba, la parte religiosa, ¿verdad? Toda esta parte yo lo he visto así a grandes rasgos. Ustedes lo van a leer detenidamente para poder empezar a responder las preguntas. Las preguntitas son sencillas, ¿verdad? Por ejemplo,
Esta es la otra parte que sí van a copiar al cuaderno, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Todo esto. Aquí dice, contesta en tu cuaderno lo que se te solicita. Y hace 3 preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué funciones desempeñó la Casa de Contratación de Sevilla? Ya lo dije en la clase. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien que se acuerde y me diga cuál era la función de la Casa de Contratación de Sevilla? Vamos a ver, no todos a la vez. Solo uno. Si hablan todos no les entiendo. Vaya. Así que uno. Dígame cuál era la función de la Casa de Contratación de Sevilla. Ajá. Si no, vamos a preguntar directamente, ¿verdad? Por aquí estoy viendo los que están conectados. Vaya, Kenia Arelí. ¿Qué recuerda usted de cuál era la función de la Casa de Contratación de Sevilla? Era donde pasaban los productos de exportación. Ah, él era el encargado del comercio, ¿verdad? Todo el producto que se exportaba iba para la Casa de Contratación de Sevilla, ¿verdad? Excelente. Luego dice, ¿qué importancia tenía el Consejo de Indias? ¿Por qué era importante ese Consejo de Indias? También lo mencioné ahí en la clase. Vamos a ver, Natalie, tal vez nos pueda ayudar si recuerda cuál era la función del Consejo de Indias, por qué era importante. Ajá. Si no, ahí nos va a ayudar Gabriela. Que revolucionaban todos los problemas o asuntos de América Central. Ellos trabajaban específicamente con todas las problemáticas que se daban, ¿verdad? A nivel de justicia, ellos eran los encargados, ¿verdad? De repartirla a ustedes. Para contestarlo en su cuadernito, pues van a leer nuevamente para encontrar exactamente cuál era la función, ¿verdad? ¿Qué nuevos oficios aparecieron en la época colonial? Andrea, vamos a ver si se acuerda qué nuevos oficios aparecieron. Los acabo de mencionar, ¿verdad? Hace un ratito. Ajá, Andrea, ¿se recuerda? Profe, Diga. zapatería, barbería, sombrería. Ah, correcto, ¿verdad? Y eso fueron parte de los nuevos oficios, ¿verdad? Apareció la sastrería, zapatería, sombrería, que fueron los nuevos oficios que los españoles pues trajeron acá a lo que es Centroamérica, ¿verdad? Entonces esas serían las 3 preguntitas que hay que contestar. No es tan difícil, ya vio usted, ¿verdad? Que si puso atención, pues hasta ya tiene usted las respuestas a la mano. Y luego hay que resolver esta sopa de letras. Aquí vienen parte de los nuevos oficios y lo que se trabajaba en esa época, ¿verdad? Por ahí van apareciendo las palabritas. Usted, si tiene impresa la guía, pues puede fácilmente cortar la sopa de letras, pegarla en su cuaderno y colorearme, ¿verdad? Eso sí quiero que sea coloreado, ¿verdad? Y al identificar usted la palabra, la colorea de un color, siguiente palabra de otro color, para que se le vea bien, ¿verdad? Se vea bonito y se vea presentable su trabajo. Posteriormente dice, dibuja creativamente. Aquí sí, ¿verdad? Ya no va a ser de pegar, aquí vamos a dibujar. Dibuja creativamente instrumentos que se introdujeron en la agricultura durante la época de la colonia. Ahí empieza a hablar de eso y ustedes recordarán que hace un momento mencionábamos eso, ¿verdad? La herramienta que los españoles introdujeron en la época de la colonia acá a Centroamérica. Entonces ustedes van a hacer en su cuadernito esos dibujitos y terminamos con la parte de la evaluación formativa. Esta parte sí, igual, ¿verdad? Esto usted puede, si tiene acceso a poderlos imprimir, lo imprime.
lo pega en el cuaderno y luego traza las líneas, ¿verdad? Aquí dice une o relaciona con una línea cada imagen con la clase social a la que pertenece. Si recuerdan, les dije al inicio, mire, esta imagen, este dibujito, les va a servir para una actividad al final. Ustedes se pueden ir a esa imagen que está al inicio para poder resolver esta actividad, ¿verdad? Y por aquí está, ¿verdad? Esta imagen, con esa se pueden basar para resolver la última actividad. En eso solo van a hacer eso, ¿verdad? Unir con una línea y la autoevaluación, ¿verdad? Ahí ya depende de cada quien cómo se considere que ha trabajado, si aprendió algo o no aprendió nada, ¿verdad? De esta guía. Bueno, eso sería todo por la clase de este día, al menos que tengan alguna duda, alguna preguntita. Si alguien tiene una duda, pues ahorita puede hacer la pregunta para ayudarles. Bye. Si no hay dudas, imagino que estamos claros. ¿Estamos claros entonces? Sí, sí. Bye. Excelente, excelente, me alegra. Entonces vamos a dar por finalizada la clase de este día. Espero que pasen un buen día, ¿verdad? Y que ya estemos avanzando en el trabajo con la guía, ¿verdad? Que vayamos ya en la guía de ayer. Ya envié el enlace que subí la clase de YouTube. Si usted se la perdió ayer, pues la puede ver este día, ¿verdad? Ya está disponible en YouTube y ahí envié el enlace al grupo. Así que eso sería todo y nos vemos el día de mañana trabajando lo que va a ser